Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir. Esto es Hablar sobre Hablar. Una producción original de Speakers para mostrarte el backstage de los que hablan y dan que hablar. Los rockstars de la palabra. Con ustedes, Hernán Schuster. Él es doctor en biología de la UBA e investigador principal del CONICET. Desde su laboratorio estudia la cronobiología y es probablemente la persona que más sabe de sueño en toda Latinoamérica. Es un gran divulgador de la ciencia, con lo cual se ha convertido en uno de los científicos más conocidos del país. Escribió numerosos libros y papers de ciencia y divulgación científica, es profesor universitario, fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias, columnista en el programa Científicos Ilustra Argentina y es editor de la colección de libros Ciencia que Ladra. Todo esto lo llevó a ser reconocido con los premios Konex y USEI en 2007 y el premio UNESCO Kalinga a la popularización de la ciencia en 2015, además del Konex de Platino en 2017. También ganó el premio Ig Nobel o el Anti-Nobel en 2007 por descubrir que el Viagra ayuda a los hámsters a recuperarse del jet lag. Tiene un perfil absolutamente ecléctico. Más allá de todo lo relacionado con la ciencia, fue conductor de TV, escribió libros de cuentos y hasta una novela. Además, trabajó como director de teatro, como músico y como periodista cubriendo cricket. Por si esto fuera poco, es miembro del equipo organizador de TX Río de la Plata y uno de los creadores de Expedición Ciencia. Bienvenido a Hablar sobre Hablar, Diego Golombek. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Hablar sobre Hablar. Gracias por estar ahí. Un lujo impresionante tenerte del otro lado para poder conocer un poco más de tu carrera como speaker, de cómo arrancaste y todas las diatribas de esta profesión maravillosa. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Sí, está buenísimo. Y un poco es lo que hacemos, ¿no? Hablar por hablar un poco y ver qué sale de las palabras. Así que muchas gracias por invitarme y adelante, vamos nomás con el podcast. Vamos con todo. Voy a ir a tus orígenes. ¿Te acordás de esa primera charla como speaker? No como profe, sino ya parado enfrente de una audiencia pequeña, grande, como sea, pero dando una charla como Diego el Speaker. ¿Cuándo fue? En realidad la que más me acuerdo, lamento contradecir, es la primera charla pública, vamos, científico, pero en un congreso. Era muy tiernito todavía, estaba recién recibido y me mandan a un congreso grande, argentino, pero grande. Y me acuerdo muy bien la sensación y tiene algo que ver con las charlas así de speaker, ¿no? Me acuerdo de que la habíamos practicado por todos lados, ¿sí? de memoria, ahora esto, ahora lo otro, qué sé yo. Y la di, estaba chocho, una charla de ponerle 15 minutos, una charla corta de congreso. Y después me acuerdo la sensación de, ya está. Pero después no estaba nada, porque después venían las preguntas del público, de los colegas. Y contesté cualquier verdura, pero cualquier verdura realmente, porque no, ya está, ya había pasado. Entonces después volvés con tu grupo, hay una cosa así de cofradía en los congresos, ¿no? Como me mandás al pibe al frente y después, bueno, ahora, campeón, ¿cómo fue? Y me decían, bueno, sí, la charla bien, pero contestaste cualquier cosa, ¿sí? Y eso me parece es un gran aprendizaje, ¿no? Esto de primero de recontra preparar una charla, como si fuera un congreso. Exactamente lo mismo. Y lo otro es que no termina hasta que no termina, ¿no? No termina hasta que realmente nos despedimos y qué sé yo, porque parte de la charla es seguir, ¿no? Es seguir hablando con la gente, ver qué interesó, qué no interesó, qué quedó, si algo no se entendió. Y bueno, eso me parece que después fuimos aprendiendo mucho más, tanto a nivel profesional, científico, como en charlas como speaker. Así que de esa me la acuerdo perfectamente, fue en Mar del Plata, y hasta te diría el año, debe haber sido 1989, ponele, una cosa así. Bien, un recorrido interesante. Y asumo, quizás erróneamente, pero que en ese congreso era una charla completamente ad honorem, no estabas cobrando. Sí, ¿Te claro. acordás? Bien, ¿te acordás cuándo fue esa primera charla paga? Quizás no, o sea, 89 pasó un tiempito todavía.
Sí, 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 era muy jovencito en esas épocas. No me acuerdo de la primera charla paga, pero me acuerdo de la sensación. Me acuerdo de la sensación de, mira, un pibe, un científico, biólogo, que se dedica a eso, ¿sí? Investigador de CONICET, estaba haciendo el doctorado, o un poco después posiblemente, ¿sí? Bastante después de hacer el doctorado. Mira, y esto le interesa al mundo. Acá alguien está equivocado, ¿sí? O yo pensando que las cosas que uno puede pensar o hacer en el laboratorio, o leer o escribir, le interesan al mundo y en el mejor de los casos resultan útiles, o el mundo está equivocado y tenemos el síndrome del impostor por todos lados, ¿no? Algún día se van a dar cuenta, ¿sí? Un día van a entender que no venía por este lado. De esa sensación me la acuerdo bien. Al principio eran nada, eran cosas raras, era como trasplantar una charla científica, una charla que vos podías dar en un congreso o en una clase o en un seminario, a un ambiente más corporativo, más desde otro lado. Pero ahí esa sensación, mira, les interesa, ¿no? Como que hasta les puede resultar útil. Una gran sorpresa eso realmente, y me parece que lo fundamental es no perder esa sorpresa. No perder esa sorpresa de, para, realmente les puede servir, realmente les puede resultar útil, realmente las cosas que pueden venir, en mi caso desde la ciencia, son extrapolables a otro ámbito y van a extraer 3, 4, 5 cosas en el mejor de los casos que les van a servir y les va a cambiar un cachitito la vida. Esa sorpresa me parece que es lo que nos tiene que mover. Lo que tiene que decir, bueno, si realmente esto sirve, vamos. Y cada vez lo preparamos y pensamos en el público y empezamos de cero cada vez. Obviamente ya hay un recorrido, pero lo importante es eso, sorprenderte cada vez, tener un poquitito de miedo, de nervios cada vez, esta vez se van a dar cuenta, esta vez fallamos, y prepararlo como de cero, como que bueno, vamos de nuevo y a ver qué les sirve de esto. Y sorprendentemente por ahora sigue sirviendo, esperemos que así sea. Está buenísimo, me gusta mucho. Sí, hay como esa sensación de que en realidad el speaker es el que viene a transmitir todo el conocimiento y muchas veces la gente no se da cuenta, los participantes, de que nosotros como speakers nos nutrimos muchísimo de eso que está pasando, de ese intercambio y aprendemos también con ellos. La previa de la charla es un momento de tanto aprendizaje. Y acá, bueno, las cosas que hemos hecho juntos, Hernán, y la verdad esto de conocer ámbitos, clientes, audiencias, ese momento está buenísimo porque hay algo, no sé, casi psicoanalítico en ese momento, ¿no? Como que tenés esas charlas previas con las personas que están buscando algo que motive, que realmente interese, que tenga cierta utilidad, más allá de que sea divertido y pasar un buen momento. Y hay algo de que nada, se transparentan. Mirá, estamos así, la organización, la empresa, la fábrica, qué sé yo, venimos bien, venimos mal, nos preocupa esto. Hay algo de diván en ese momento. Y ese momento es de tremendo aprendizaje. La verdad que yo estoy súper agradecido porque es un mundo tan distinto al del laboratorio y el de la ciencia. Es un mundo tanto más real que el de estar en tu laboratorio haciendo experimentos, que es maravilloso, y hablando con tus estudiantes. Y lo que hemos aprendido en este camino nada, es un doctorado, son varios doctorados, te diría, de aprendizaje, de poder estar haciendo el briefing, entendiendo qué buscan, qué puedes aportar, y teniendo la súper tranquilidad de decir, mira, por ahí no, por ahí yo no soy yo, ¿sí? No Claro. soy yo quien puede aportar de esto, yo te puedo contar esto, fíjate si te sirve. En la mayoría de los casos ha funcionado y en algunos no. En algunos casos han dicho, no, no va por ese lado, tengo que buscar por otro lado. Y está todo bien. Ojalá podamos tener esa transparencia, esa franqueza siempre, ¿no? Y hablando de este momento psicoanalítico, es muy interesante cuando los clientes te cuentan su situación, pensando que son los únicos que tienen esa problemática y en realidad es la misma problemática que escuchamos en todas las empresas y nosotros obviamente decimos, claro, sí, te entiendo Sí, perfectamente, esto solo te pasa a vos. totalmente. Y además cómo va cambiando esa problemática, cómo la pandemia les pegó a todos mal, nos pegó a todos mal. Y dicen, bueno, y yo la gestión del cambio y el teletrabajo y esto. Y bueno, uno puede dar como pastillitas de ayuda en esto, ciertas miradas, y es cierto, hay algo que dice todos somos humanos, ¿sí? Las personas y las organizaciones, y todos avanzamos más o menos parecido. Excelente. Diego, y digamos,
volviendo hacia tu recorrido, ¿te preparaste de alguna manera específica para dar charlas? Digamos, vos tenés un background de trabajar como periodista. La verdad que es impresionante todo lo que haces. Ya lo escucharon en la intro que hice, pero venís de mundos bastante diversos. ¿Hubo alguna preparación específica para dar charlas o no? Esa que acabas de decir, la verdad que es raro el recorrido. Yo antes de la ciencia ya venía de otros mundos, del mundo del periodismo, del teatro, de la música. De pronto me meto en ciencia sin entender muy bien por qué, y con el tiempo todo cobra significado, ¿no? Todo cae en la misma bolsa. Muchos años de dar clase, muchos años de contar la ciencia a públicos diversos de una manera absolutamente caradura, ¿no? De una manera desfachatada, medio payasa en algunos aspectos. Es un poco el camino del notero en la tele, ¿no? El que no, tiene que ser distinto, tiene que hacer algo distinto. Y creo que son todos esos años de buscar algo distinto, no en el contenido necesariamente. El contenido tiene que ser riguroso. Yo tengo que hablar de ciencia lo más riguroso que puedo. Pero en el formato, en el estilo, en recuperar todos esos años de literatura, de teatro, de música, de dar clase y que caigan en el mismo lugar. Y eso es el aprendizaje. No tuve un aprendizaje formal más que ver charlas que me fascinan, ¿sí? O charlas online o algunas que he visto en vivo y tratar de incorporar que es lo mismo de dar clase, ¿no? Uno da clase a imagen y semejanza de algún profe, alguna profe que te fascinó. Lo mismo en las charlas, uno da charlas a imagen y semejanza de figuras, o ni siquiera personas concretas, ¿no? Pero alguien que te das cuenta, mira, está claro, va por ahí la cosa. No necesitas la parafernalia, no necesitas recontra un PowerPoint tremendo, tremendas imágenes, es otra cosa que no sabría definir y uno trata de incorporar lo que puede. A veces sale bien, a veces más o menos. Y después vas aprendiendo de la propia experiencia. ¿Por qué salió bien? ¿Por qué la gente estaba ahí como fascinada y se reía y veías cara de estar pensando? Y a veces, nada, veías la gente mirando el celular o apagando la cámara si es un Zoom, ¿no? Claro. Esas cosas me parece que viniendo desde la ciencia tratás de darle un análisis científico a por qué funciona. La verdad que no siempre lo sabes. Hay algo mágico que todavía no terminamos de agarrar de cuándo funciona y cuándo no. Bueno, a vos te sale bastante bien, digámoslo, digamos, no por nada has ganado premios en lo que es divulgación de la ciencia, no por el contenido necesariamente, sino por la forma en la cual transmitís eso y se nota en las charlas, se nota en la gente, en cómo está enganchada, en cómo se ríe, en cómo te va siguiendo, en cómo hace los experimentos que les proponés. La verdad que tus charlas son fantásticas, te lo digo Ah, siempre, obviamente. salga, Eh, Salamero. Bueno, muchas gracias. Hay un ingrediente que uno sabe cuando termina una charla, que es si vos la pasaste bien. Si vos la pasaste bien, si vos te apasionaste cuando lo contabas, y hay una charla hermosa TED de este director de orquesta, me suena Benjamin Sander, Sander. Sander, Benjamin el de Sander. los ojitos, eso, el de los ojitos vidriosos, ¿no? Shiny, ojitos brillantes. Es eso, pasa. Cuando vos tenés los ojitos brillantes y la gente ves que en algún momento, toda la charla no lo puede sostener, pero en algún momento están esos ojitos brillantes, ya está. Hoy lo logramos, hoy nos vamos tranquilos, nos vamos felices. Hermoso, es así. ¿Y hubo algo en este proceso de aprender a pararte ante audiencias que quizás no eran audiencias de tu mismo palo, del palo científico, que te haya costado? Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, Hay un fino límite entre la ciencia y digamos, cosas que están bien, ¿sí? Y son útiles para el otro mundo, pero que no tienen un basamento científico. Y a veces yo me doy cuenta de que los clientes, las empresas o alguna corporación buscan eso otro, buscan la cuestión más motivacional, inspiradora, etcétera. Y ahí tengo que encontrarle la vuelta, ¿sí? Por eso sé que es algo útil, es algo que está bien, no es zaraza. No estoy diciendo que te piden pseudociencia o cualquier verdura, de ninguna manera. Le están pidiendo algo que claramente no tiene ese basamento de yo traigo más de fábrica por mi trayectoria. Y ese momento no es sentirse mal,
es un momento de breve incomodidad hasta encontrarle la vuelta. Hasta decir, ya entendí. A ver, no, me parece que hay un experimento de eso, o me parece que alguien lo investigó, o que hay un paper sobre esto. Y ahí es donde puedo acercar los dos mundos. Entonces, hay un breve momento de incomodidad cuando no entiendo. Pero vos me estás pidiendo algo que es sentido común, ¿no? Que nada, que es un poco me están pidiendo de gurú, y yo no soy ningún gurú. Hasta que en algún momento cae. Si en algún momento cae, ok, déjame buscar, déjame investigar, ¿sí? ¿Qué hay realmente de esto que me estás pidiendo? Y ahí entramos en otro tipo de contacto. Pero ese primer momento que no entiendo exactamente qué es lo que necesita ese público y es un poquito incómodo. Pero después le encontramos un poquito la vuelta en general. Está bien, está muy bien. ¿Te acordás, Diego, de alguna charla que haya sido un fiasco, que haya sido un fracaso? Fracaso, recontra fracaso, no me lo acuerdo, más allá de que algunas charlas públicas terminan siendo para 3 personas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo he participado mucho en ámbitos muy masivos, en Tecnópolis, por ejemplo, desde un comienzo, ¿no? Y Tecnópolis es súper masivo, pero por ahí te toca una charla un miércoles a las 2 de la tarde y la das para los pibes que dejan pasar, ¿no? Para los pibes que están en la puerta. Y eso es un poco un fiasco. Lo otro es eso que a veces es tan difícil ponerle el dedo encima, como con una charla parecida, nunca igual, pero a veces siempre parecida, a veces funciona y a veces no, ¿no? A veces el mismo chiste, la gente se ríe a carcajadas, y ahora los ves en un Zoom apagado, pero te das cuenta de que se ríen a carcajadas, y en otro están como, me está jodiendo, devuelvan la plata, ¿no? ¿De qué me está hablando este? Yo vine a hablar de cosas serias, y ese es un fiasquito, ¿no? Un fiasquito. Y todavía no terminé de entender por qué lo mismo funciona en un caso y no en otro. Es muy poco científico, ¿no? Porque uno asume que el público, con enormes variaciones, es un público similar, es un público que busca determinadas soluciones a determinados problemas. Y vos traes algunas posibles soluciones en un contexto que buscas que sea ameno, interesante, simpático. Bueno, ¿por qué el mismo estilo a veces va bárbaro y a veces te das cuenta de que nada, la gente está pensando cuándo vienen los canapés, ¿no? Y me hacen pensar a mí también que habrá de canapés, básicamente, que es el momento esperado de toda charla, como todo el mundo sabe. Así que nada, no te diría un fiasco completo, pero sí, también te das cuenta a veces que internamente la charla se promocionó de otra manera, ¿no? Se promocionó de una manera como que, nada, ahora vienen a solucionarnos la vida. Y vos vas con una charla más o menos de ciencia, con algunas cosas, pero no le vas a solucionar la vida a una empresa, a una corporación, un grupo de personas. Y bueno, ahí es un poquito un fiasco, ¿no? Es un poquito un fiasco de que, bueno, venían a salvarnos la vida y la pasamos bien, pero no nos salvaron. Claro, salvando vidas en menos de 40 minutos. Imposible. Y es difícil, sí, es difícil. Pero lo bueno también es cuando algo queda, ¿no? Cuando vos das esa charla de 40 minutos, una hora, lo que fuera, y la gente se mata de risa y la pasa bárbaro, pero te das cuenta que hay algo detrás de esa risa, que algo quedó germinando, y cuando hay devolución, y nos ha pasado muchas veces, Hernán, con clientes o lo que fuera, que después nos mandan una devolución, a veces formal, a veces hace una encuesta de qué pasó en la charla, y a veces informal, gente que mandó un mail o un tweet o lo que fuera, y te diste cuenta de que la procesión fue por dentro, ¿no? Que durante ese rato la pasaron bomba, pero después vino como lo que te cayó. Era esto cuando no podía dormir, o cuando nada, no podía tomar decisiones, o las cosas de las que solemos hablar. Eso está buenísimo. Cuando pasa eso, que queda algo que va germinando, nada, está misión cumplida. Espectacular. Te llevo ahora hacia el otro lado. ¿Cuál fue ese lugar súper memorable, raro, particular en el que te tocó dar una charla? Y la verdad que algo que fue maravilloso es, podría decir con muchas comillas, un contrato. La verdad no fue un contrato. Me invitaron a dar charlas en un crucero que recorría la costa argentina y la costa chilena. Y obviamente el pago era
el crucero. ¿Qué pasa? El crucero para mí y para mi familia. Y era extraordinario porque, nada, la gente, tenías un público bastante cautivo, no tenían otro lugar donde ir en el medio del mar, así que era el atractivo de ese día. Fueron 3 o 4 charlas a lo largo de 2 semanas y era increíble, ¿no? Y por ejemplo, estar hablando de Darwin en el momento en el cual estabas pasando frente a la isla de los estados y al faro del fin del mundo, ¿no? Era muy mágico eso realmente. Y gente que era muy distinto, ¿no? Porque no era un público corporativo que buscaba una solución a un problema o mirarlo desde otro lado. La gente estaba de vacaciones. Y no podía pensar, no me rompa la bola, ¿qué me vas a hablar de ciencia? Yo me quiero ir a la pileta o me quiero ir a comer, porque en el crucero lo que más hacíamos era comer, claramente. Pero venía y le encantaba. Y ahí sí había ojitos brillantes de, mira, estoy pasando la recontrabomba en un barco, comiendo cosas ricas, visitando lugares increíbles, y me sorprende que parte de la actividad es que venga un ñato y me dé 3, 4 charlas de ciencia, y la pasé bárbaro, y después venía el momento de después, encontrártelos en un pasillo, encontrártelos en la cena, que hace una repregunta, o al día siguiente me quedé pensando esto. La verdad que eso fue maravilloso, un regalo de esto inesperado, de científico que cuenta cuentos, científico que da charlas, y que encima lo invitan a hacer un crucero, así que estoy más que agradecido con eso. Espectacular, espectacular, está bueno el del crucero. Hablaste antes acerca de tu preparación y de charlas que ibas viendo. ¿Tenés algún o algunos referentes dentro del mundo de los speakers? ¿A quién seguís? ¿Quién te parece que es brillante? Y yo admiro mucho a aquellos científicos, aquellas científicas que encuentran un camino absolutamente original, ¿sí? Aquellos que te das cuenta que se preparan muchísimo, te parece espontáneo y al cabo de los años te das cuenta que de espontáneo tiene poco, ¿sí? Está súper guionado, los gestos, las imágenes y lo que fuera. Obviamente en el mundo TED tenés para tirar al techo, ¿sí? Hablábamos de Sander hace poco, bueno, ni que hablar de el ídolo de Ken Robinson, que en 15 minutos te cambia la vida, que no lo he visto muy, pero muy poca gente. Desde mi palo, gente que no pierde la compostura, o sea, no hace payasadas, que a mí me gusta hacer payasadas, lo debo confesar, pero un Matt Walker, por ejemplo, que la recontra rompió, tiene un camino muy distinto. La rompió con un libro, Matt Walker, que es ¿Por qué dormimos?, uno de los libros favoritos de Manu Ginóbili, más lejos, ¿sí? ¿Por qué dormimos? Why We Sleep. Y después vinieron las charlas. Y son charlas científicas, son microcharlas, y son charlas de 5 minutos, poner una cosa así, y son charlas en las cuales él te cuenta un experimento, un sabías qué, pero te lo cuenta con esa combinación de aplomo, de yo sé de qué estoy hablando, ¿eh? Ojo, yo tengo un laboratorio, laburo de esto, pero te estoy hablando a vos, te estoy hablando de algo que te pasa a vos y encima te pasa todas las noches, o no te pasa si no podés dormir. Esos científicos que lo logran, un Dan Ariely, que bueno, en estos últimos días ha tenido algunos problemitas, pero hace lo mismo, ¿sí? Yo soy el capo de lo que te estoy hablando. Y me estoy preocupando por contarte eso de que estoy hablando de una manera que no solo lo entendés, te das cuenta de que te estoy hablando a vos, algo que te pasa a vos todos los días. Esos son mis ídolos realmente, los que viniendo desde la ciencia logran mirarte a los ojos y decir, te estoy hablando a vos, desde mi laboratorio, cosas que te pasan a vos y algunas te das cuenta y otras no. Y cuando yo logro un pedacito de eso, la verdad que es bárbaro, digo, bueno, un cachito de eso logré. Le hablé a la gente, por ejemplo, de cómo duerme, o de cómo decide, o cómo la pasa bien, o cómo hace un cronograma, o cómo se genera la creatividad. Y son cosas recontra cotidianas. Y me doy cuenta de que me inspiro en esta generación de científicos que lo ha hecho masivamente, no lo ha inventado. El invento de hablar de la ciencia para todos es muy viejo, es muy antiguo. Hay gente que lo pone un poco en lo que eran las reuniones de la Sociedad Real Científica de Londres, bueno, el Reino Unido en Londres, con charlas públicas que parecen recontra masivas, ¿sí? Entonces venían tipos a hablarte sobre la ciencia de una vela,
y hacían conferencias públicas sobre por qué se prendía una vela, por qué se apagaba, el experimento del frasco, y tipos muy grosos, ¿sí? Tipos de Inglaterra o tipos que iban desde Francia. Un Lavoisier te daba una charla en 1700 y pico, fin del siglo XVIII. Así que hay una historia de científicos que quieren contar para todo el mundo. Lo nuevo es que se haya hecho masivo. Un Galileo patea el tablero cuando sus libros los escribe en italiano. Los escribe en italiano y en literatura. Hace diálogos. Los escribe y uno de los componentes, uno de los personajes de los diálogos de Galileo se llama Simplicio. Simplicio, el simple, el que no entiende. Todos nosotros, el público que hay que explicarle y volver a explicarle. Y no es una cosa denostativa. Te explico para que lo entiendas y para que veas que los experimentos que yo hago te forman parte. Entonces, ahora que eso es mucho más masivo, un Edu Sainz de Cabezón que te cuenta teoremas y decís, claro, era esto. ¿Sí? Hay esa chispa que tienen estas personas desde la ciencia, que encuentran eso que te hace sentir que te lo está contando a vos, pues son cosas que te pasan a vos. Y cuando te pasa contándolo un cachito, y sos Gardel. O sos Darwin, mejor, para tener otro Carlos. Buenísimo. Diego, últimas dos. Se te acerca una persona y te dice, che, me súper interesa esto de ser speaker, quiero animarme a dar charlas. ¿Qué me podés recomendar? Es un tremendo laburo que hemos aprendido en el camino. Es esto de preparar tanto que parezca improvisado, ¿no? O sea, esto de preparar las palabras precisas, las pausas, la forma de pararte, aprender a hacer, que yo todavía no lo aprendí del todo, bien las imágenes que acompañan, dedicarte un poco o asesorarte o vos mismo a la cuestión de diseño de lo que está atrás cuando eso es necesario. O sea, me parece es eso, es cuando vos ves una charla y decís, está inventándolo, está contando un cuento que sacó de la galera, y en realidad detrás de eso hay una tremenda preparación. Eso me parece que es el mejor consejo que me dieron a mí y que podría dar. Y al mismo tiempo que, por más que la charla sea la misma, nunca es igual, ¿sí? Y ese momento de preparación y de encuentro con la persona que te pide la charla, con quien te acompaña, con un Hernán, por ejemplo, es fundamental, ¿sí? Y por ahí lo que cambia de charla a charla es el título, 2 palabras, algo que agregás, algo que sacás, y eso la hace única. Y a mí me parece que quien te pide la charla merece eso de que sea única, merece que le des bola, que escuches un poco de qué se trata, algo que te parece al principio que no, esto no es para mí, y en que encuentres la vuelta, o que digas esto no es para mí, ¿sí? Entonces, el consejo es que la prepares tanto que parezca espontánea. Espectacular. Y me resonaba mucho porque muchas veces cuando desde Speakers vendemos charlas, el cliente dice, pero ¿podemos hablar con el speaker antes? Y mi respuesta es, no solo que pueden, sino que tenemos que hablar con el speaker, porque yo necesito que el speaker entienda de primera mano qué es lo que ustedes están esperando, cómo quieren que la gente salga de esa charla, qué es lo que quieren que pase en esa charla. Y todo ese input es súper válido y súper necesario para que ustedes, los rockstars de la palabra, que se suben al escenario, puedan hacer su laburo mucho mejor que hablarle a quien corresponda, al que sea. Es fundamental ese encuentro. Y a veces es muy breve, ¿sí? A veces es media hora, qué sé yo. Pero es conocerlo, a veces en persona, a veces por camarita. Y hay algo que muchas veces te ayuda, que es súper abstracto, ¿no? Si es una compañía, sobre todo. Las compañías tienen misión, valor, todas esas cosas que son recontra abstractas. Bueno, alguien las pensó, ¿no? Alguien las pensó y te das cuenta que hay compañías en las cuales esas palabras abstractas se han hecho carne. Y no son solamente un cartel de Gran Hermano que está por todos lados. Que realmente la gente piensa, a ver, estoy haciendo feliz al cliente, o estoy dando todo, o estoy tomándome el 20% del tiempo para pensar soluciones innovadoras. Las cosas que nos parecen zaraza, realmente. No lo son, en muchos casos, y nos ayudan muchísimo. Por ahí esa palabrita, ¿sí? Ese claim, eso que está por abajo del nombre de la compañía, te cambia la charla. Te permite una vuelta distinta. Y si no tenés el encuentro previo, el briefing previo con el cliente, nunca vas a saber eso, porque muchas veces está escondido.
ese lema que está ahí, y te cambia la charla, aunque sea un cachito. Y después, cuando das la charla, funciona en el sentido de que la gente dice, pensó en nosotros. O, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? Y bueno, pues lo hablamos antes, pues lo laburamos juntos. Y entonces a veces por ahí la compañía tiene no solamente el claim en palabras, sino que tiene iconos particulares para acompañar, los incorporás a tu conferencia o a tu charla, y la gente dice, bueno, está bien, esto es para nosotros, epa, qué bien. Y está buenísimo, y te sentís bien, generás otra corriente empática, generás otra cosa con quienes han ido por ahí a un día de campo o a evaluar las ventas del periodo anterior, que es necesario, pero es un plomo, obvio, ¿sí? Porque no queda otra. Y bueno, vos vas desde otro lado, pero no es un lado tan distinto porque te metiste adentro, aunque sea esa media hora inicial. Excelente. Y ahora lo llevo un paso más, digamos. Esta persona dijo, bueno, listo, ya arranqué, estoy dando charlas, quiero profesionalizar esto o quiero dedicarme a vivir de dar charlas. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, básicamente hay mucho ahí dando vueltas y hay mucha competencia, y hay mucha gente que da charlas excelentes. O sea, obviamente tenés que ofrecer algo que sea único, que sea distinto a otros, porque nunca, siempre vas a tener gente que hace lo mismo. En mi caso, tengo varios colegas que vienen desde la ciencia y dan charlas extraordinarias, realmente. Así que hay cierta competencia. Me parece que no lo podemos hacer solos, ¿sí? La figura de un Hernán, un speakers, es fundamental por muchos motivos. Uno de los motivos es porque, nada, también viven de esto y es necesario que todo el tiempo se estén moviendo y uno no puede moverse todo el tiempo y nada, hacer las relaciones y lo de fuera. La otra es, y lo voy a decir de una manera medio bestia, hay que solucionar un montón de cosas que no sabemos hacer, un montón de papeleos, de cosas, de negociar. ¿Cuánto sale una charla? Yo no tengo idea, ¿sí? Y entonces necesitas confiar muchísimo en eso y necesitas construir una relación con Hernanes, ¿sí? Que te ayudan muchísimo en eso. Así que eso es fundamental. No te juegues solo, ¿sí? No seas tu propia empresa, pues no sabes hacerlo, ¿sí? Yo no sé hacerlo, ni me gusta hacerlo, ni quiero hacerlo. Y lo otro es, hay como dos extremos, ¿no? en los charlatanes como nosotros. Un extremo es quien se adapta absolutamente a todo, ¿sí? Te piden una charla sobre el proceso de fabricación de salamines, eso es de taquito, y el otro extremo es yo tengo una charla y adaptate vos, ¿sí? Me parece que ninguno de los dos sirve, ¿sí? Con el tiempo ninguno de los dos sirve. Uno tiene que saber decir que no, ¿sí? Yo no sé nada de salamines, ¿sí? Y está muy bien que lo digas, y garpa, a largo plazo garpa que puedas decir no, esto no es para mí, e incluso si puedes recomendar a alguien, mejor todavía. Y tampoco es bueno la inflexibilidad absoluta, ¿sí? Por supuesto, uno se vuelve más experto en 2 o 3 temas, no en 10 o 20, pero tenés que poder bandear un poquito y ver cómo adaptar esos temas de los cuales podés hablar con conocimiento de causa a lo que realmente necesita la gente. Porque si no, es siempre lo mismo, es demasiado cuadrado y no vas a tener laburo, ¿sí? Vas a tener un laburo que va a ser finito, en algún momento se va a acabar. En algunos casos funciona esto, gente extraordinaria que por ahí tiene la charla y que la adapta un poquitito, la va cambiando año a año, pero en muy pocos casos funciona. Entonces hay que estar entre saber que lo que vos hablás con conocimiento de causa, pues te preparaste, pues lo buscaste, y no dar cualquier cosa que esté muy alejada, pero tener flexibilidad, ¿sí? Tener una cosa en el medio de poder ir torciendo la charla, ¿sí? Para adaptarse a las necesidades del cliente, pero siempre con algo que vos sepas y hayas investigado o hables en primera persona porque es algo que vos viviste o vos hiciste. Claro, si no sos un vendehumo total y se cae por su propio peso. Y hay buenísimo. Bastante de eso. Hay de todo. Buenísimo, Diego. Vamos ahora a esta conocidísima sección de Hablar sobre Hablar, que es el PRODE. Vamos a poner nombre. Mi letra es buenísima. Diego Golombek. ¿Profesión? Es muy buena la pregunta, compañero, porque, ¿viste cuando tenés que llegar al hotel y poner profesión? ¿Y qué pones? Yo hace mucho tiempo pongo biólogo. Y con eso cubro amplio espectro.
Abelardo Está muy Castillo, el bien. escritor argentino, decía que él se sintió escritor a los 18 años cuando por primera vez pudo poner escritor en un documento. No había publicado, no era conocido, pero bueno, ya está, ya soy escritor, así que biólogo. Excelente. Diego, ¿sos speaker o das charlas? No te tengo que explicar el PRODE, obviamente sabes cómo funciona. No, 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 por supuesto, no, no. Eh, Me gusta más doy charlas, eh, porque tengo sombreros. O sea, mi sombrero principal es ser científico, dirigir un laboratorio, dar clase, y una parte importante del tiempo la destino a contar lo que hago o lo que hacen otros. ¿Sí? Con lo cual voy por soy charlas. Por doy charlas, perdón. Perfecto. Doy charlas. ¿Con PPT o sin PPT? Con PPT. Con PPT es una muleta. Aunque nadie le dé bola, aunque vos lo generes, te ayuda, es una ayuda a memoria. Yo soy muy bestia, pongo siempre de más y qué sé yo, pero me gusta, me da mucha tranquilidad con PPT. Excelente. ¿Preferís charla para pocos o charla para muchos? Prefiero del desafío, charla para muchos. Sí, me gusta eso, a ver cómo los agarro a todos, ¿no? Y los que están ahí atrás, sentados. A ver, ustedes sí, los del fondo, los quilomberos del fondo, me hacen el experimento también, ¿eh? Buenísimo. ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano? El de mano tiene algo de Feliz Domingo, ¿no? Tiene algo de eso, de Silvio Soldani. Ahora con ustedes, qué sé yo. Pero tiene un problema, ¿sí? Que movés la cabeza y yo me muevo mucho y empieza a perderse. Con lo cual, técnicamente, hay que ir por corbatero. Hay que ir por corbatero o vincha, ¿sí? Porque técnicamente te movés y el micrófono se mueve. Y ¿Sí? más si usás una PPT que en la otra mano tenés que tener un clicker. Ahí Exactamente. es Y una si con la otra complejidad mano haces un extra. experimento, y con la otra mano, la tercera mano, ya haces un experimento, ahí se pudre todo. Bien. ¿Escenario clásico o escenario 360? Ah, a ver, entre las dos opciones, yo pondría clásico, ¿no? Porque si no, tenés que estar todo el tiempo pensando en dar vueltas, mirar lo que están al costado, mirar lo que están atrás. Así que pondría clásico. Pero si eligiera, tercera opción sería pasillo. Moverme por donde está la gente, o si hay mesas, moverme entre las mesas y mirar y jugar con la gente. Pero eso es más clásico de 360, te diría. Ahí, lo puse empate Ahí y está. aclaré pasillo. Muy bien. ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación? Ah, es que es el intermedio, o sea, claramente hay que tener guión y sabérselo y saber cómo empezás, cómo sigue, qué viene. Pero hay que dejar mucho lugar para que pasa con la gente. ¿Sí? Es el famoso estirar de la tele, pero no es estirar, es algo funciona, vos te das cuenta. Siempre tenés que tener un poco de luz de sala y te das cuenta que Está está midiendo, dale por ahí. por cucaracha, sí, sí, exactamente. Así que no, es recontra intermedio, ¿eh? Recontra intermedio, ese es muy claro. Bien. ¿Nervio cero o nervio siempre? Eh, es empate, porque en general tiende a nervio cero, pero cuando hay algo nuevo, un evento distinto, un lugar distinto, un idioma distinto, y sí, ahí si no sentís nervios, algo anda mal, me parece. Perfecto. Y la última, ¿speaker se nace o speaker se hace? Es empate. Claramente es un claro empate. Mirá cómo las últimas dieron empate, porque tiende mucho más al se hace. Hay que prepararse, hay lo de fuera. Pero no es que seas bueno o no bueno haciéndolo. Lo que se nace es disfrutarlo, me parece. Hay gente que lo disfruta y gente que no lo disfruta. Y después te haces, aprendés ya y te practicás y lo de fuera. Así que empate nuevamente. Muy bien, ahí está. Así quedó el PRODE de este episodio de Hablar sobre Hablar. Excelente. Bueno, Diego, estamos ya llegando al final de este episodio de Hablar sobre Hablar. Siempre me viene a la mente Steve Jobs, que siempre tenía un one more thing, tenía una cosita más que se guardaba. ¿Tenés algo más que quieras contarle a nuestra audiencia?
es que siempre hay un one more thing en una charla, ¿no? A mí me gusta a veces pensar las charlas como las películas que incluyen algo en los créditos, ¿no? Como que te tenés que quedar hasta el final porque algo pasa y a veces te revela la película, ¿no? Así que siempre hay que tener sorpresas, ¿no? Siempre tenés que tener un repertorio de sorpresas como el cómico, como el actor, lo que fuera, y lo sacás de la galera en el momento justo, pero a veces funciona y a veces no. Así que el One More Thing final sería tener un One More Thing, ¿sí? Siempre puede fallar el sonido, puede fallar el PowerPoint, puede fallar el Zoom, lo que fuera, y nada, tenés que sacar galerazos, porque es profesional eso, y tenés que hacerlo y bienvenido sea. Espectacular. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por sumarte a esta charla. Me pareció interesantísimo conocer un poco más de tu recorrido, así que gracias. Muchas gracias a vos, Hernán, estuvo buenísimo. Y a todos ustedes que están del otro lado, acuérdense de suscribirse, me gustear y de retuitear y hacer todo lo que se dice en estos casos. No se pierdan todos los episodios que van a venir y todos los que ya pasaron por Hablar sobre Hablar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.